¿Sabías que un 28 de septiembre de 1987 salieron tres discos para mí fundamentales en la historia del rock? Algunos dicen del rock indie, tres bandas claves. Bueno, Depeche Mode aparece de vuelta. Ayer hice un video, te invito a verlo, por un aniversario de A Broken Frame. Pero un 27 de septiembre del año 1987 se publicaba el sexto disco de Depeche Mode, el clásico Music for the Masses, este excelso trabajo que fue definitivamente la consagración de Depeche Mode como una de las grandes bandas en la historia de la música. También los Smith, otra banda que amo, acá tengo la remera, gracias a mi prima Virginia, publicaban Strange Way, Here We Come, creo que lo pronuncié bien, Extraños Caminos, Allí Vamos, sería algo así la traducción. Un disco plagado de enfrentamientos entre las dos cabezas cruciales de los Smith, estoy hablando de Morrissey y de Johnny Marr. Y el último disco es el primero, un EP de 8 canciones de otra banda clave en la historia de la música del rock que aparece a mediados de los 80 en Boston, en los Estados Unidos. Los Pixies publican ese EP llamado Come On Pilgrim, Vengan Peregrinos, sería algo así la traducción, que es la antesala de su álbum debut que editaría en el año siguiente, en 1988, el Surfer Rosa. Tres discos claves. Como verán, no tengo ninguno, pero tengo este de Depeche, que es un compilado, este de Smith, que tiene creo que casi todos los temas, o muchos de los temas del Strange Way, y el Indie City, que es este disco de la vuelta de los Pixies después de la separación a principios de la década del 90. Music for the Masses, como decía, es considerado con justa razón como el disco que los terminó de catapultar a la fama a los Depeche Mode. Es la antesala de Violator, que ahí ya definitivamente Depeche Mode se convirtió en una banda de estadios, como se dice comúnmente, arena groups, creo, arena, no harina. Y este disco mostró, bueno, algunas de las canciones clásicas, como Strange Love, con esos parlantes que aparecían, Behind the Wheel, y para mí la canción más hermosa de Depeche, tal vez muchos coinciden o no, pero la canción Never Let Me Down Again, siempre lo dije en todos los videos que hablé de Depeche Mode, que para mí es una canción bellísima, hermosa desde todo punto de vista. Este libro, que ya lo recomendé ayer, te sugiero o te invito a ver el video que va a aparecer abajo por el aniversario de A Broken Frame. Este libro de Depeche Mode, que justamente se llama Música para las Masas, muy bueno, por cierto. No aparecen los autores, como decía ayer, pero son José Bellas y Juan Barberio. Tiene mucha data y mucha data muy interesante de la historia de la banda. Y por ejemplo, respecto a Music for the Masses, dice: las sesiones del álbum comenzaron en el estudio Guillermo Tell, como creo que es héroe suizo, el de el arco y la flecha que le tiraba la manzana. En París lo grabaron, entre París y Londres. A modo de punto de partida creativo, durante sus primeros días en la capital francesa, toda la banda paseó sin rumbo, golpeando objetos y construcciones con la idea de recopilar un montón de diferentes sonidos. Era algo típico que hacían los Depeche Mode, fundamentalmente desde Construction Time Again, cuando ya bajo la batuta creativa de Martin Gore la banda se restablece tras la salida de Vince Clarke en Speak and Spell. Eran de golpear cosas, de buscar sonidos, pegando martillazos, no sé, en un riel, qué sé yo, golpeando puertas, tirando cascotes, o sea, muy minimalista lo que hacían, aunque deseaban, y acá continúo, aunque deseaban avanzar hacia un estilo más orgánico, el meticuloso e inhibido grupo no estaba preparado aún para dejar a un lado y desmarcarse de los métodos debidamente comprobados y ensayados. Salirse del esquema en el cual estaba, por así decir, encorsetado Depeche Mode.
Sin embargo, en el disco Music for the Masses no siguieron estrictamente, la norma autoimpuesta de no utilizar acordes de rock convencionales. Este cambio creó inmediatamente un estilo más dinámico, obteniendo así grandes dividendos con la canción, y me pongo de pie y me saco la gorra, Never Let Me Down Again. Aunque no llegó a alcanzar el British Top 20, el Top 20 británico, la banda encontró una compensación en Alemania, donde llegó a ser número 2. En el video, dirigido por el gran artista, gran lo agrego yo, artista visual Anton Corbijn, un habitual colaborador de la banda, unidad o alianza que se estrechó aún más en Violator y considerado uno de los mejores que haya publicado la banda, coincido, un video hermoso, aparecía Gahan montado en un minicoche de los años 60 circulando por carreteras rodeadas de inmensos campos de trigo. El lanzamiento de Music for the Masses estuvo atado a la gira más grande hasta la fecha. Comenzó en España el 22 de octubre de 1987 y después de 101 conciertos terminó el 18 de junio de 1988 en el estadio Pasadena Rose Bowl de California, con una capacidad para 70.000 personas que obviamente estaban desbordadas. Para el tramo final del tour, la banda decidió contratar a D.A. Pennebaker, creo que así se pronuncia, quien se había ganado una importante reputación recopilando la gira británica de 1965 del señor Bob Dylan, nada más y nada menos, en la película Don't Look Back. Pennebaker aceptó el encargo de Depeche Mode de hacer una road movie de la gira, adoptando un enfoque fascinante de la banda en la película, que se tituló obviamente 101, que es un clásico. Además, hasta ese momento fue la gira y por mucho tiempo más exitosa y redituable económicamente de la historia. Un disco, como decía, clave en la historia, no solamente de la banda, sino de la música en general. El arte de tapa de Music for the Masses, continúo leyendo, muestra 3 megáfonos rojos como el que se vio en la tapa del single Strangelove, contra un atardecer nublado sobre lo que parece ser un desierto. Acá aparecen esos clásicos altoparlantes que aparecen en Never Let Me Down Again, en el video también. Fue idea de uno de los colaboradores habituales de Depeche, el diseñador Martin Atkins, que buscaba aportar un elemento irónico en relación al título del álbum y contradecir la idea de lo masivo, poniendo los megáfonos en medio de la nada como si reprodujeran una música para nadie. El concepto total, no queda nada librado al azar, desde el arte de tapa, los videos y la música. Bueno, un disco clave y fundamental. Acá aparece Moss, Stephen Patrick, Morrissey. El cuarto disco de Smith, que era esperadísimo, porque The Smith cambiaron y fueron fundamentales en la historia musical de los 80, bueno, en la historia musical universal, pero en los 80 marcaron a fuego el entonces llamado rock indie, con esa voz melancólica, bastante llorosa, por ahí plañidera de Morrissey, y esas guitarras deliciosas y exquisitas de Johnny Marr. Bueno, con Strange Way, The Smith termina su historia definitivamente. Había muchos rumores, qué pasaba, si seguía, no seguía. Se sabía que había una pelea interna ahí entre Morrissey y Marr, que terminó de explotar con este disco, y a partir de ahí, bueno, no hubo un certificado de defunción oficial, pero cuando sale el primer disco de Morrissey en el 88, con el clásico Sweathead o Cabeza Rapada, como se lo conoció en Argentina, ahí ya todos dijeron, bueno, se terminó. Y se terminó. Bueno, obviamente los problemas continuaron. Hace poco Morrissey habló de un acercamiento con Johnny Marr para volver a Smith, que fue rechazado de manera tajante por Marr. Y también hace poco menos tiempo Morrissey dijo, no sé si lo hizo, dijo que iba a poner en venta todo el catálogo de Smith, ya que la mayoría de las letras pertenecen a él. Pero bueno, este disco fue una gran despedida de la banda. Y acá, bueno, vamos a leer algo obviamente, vamos a la fuente directa de la editorial Malpaso, Morrissey autobiografía, con una foto clásica de Moss, como no le gusta que lo llamen.
Y bueno, y dice, al terminar las sesiones de Strange Ways, se celebraron una sarta de reuniones con contables y abogados en el Wool Hall Studio, y en tales condiciones los Smith exhalaron un último suspiro de agotamiento y se retiraron. Sucedió con la misma rapidez e impasibilidad con la que he escrito esta frase. O sea, se terminó, como cantarían los rancheros, se terminó. Con todos los elementos en el sitio perfecto, Strange Ways, Here We Come era, los dos lo sabíamos, Marr y Morrissey, la obra maestra de los Smith. La búsqueda de la sabiduría había llegado a su fin, del vientre a la tumba, y aquí estamos, ansiosos de vivir pero anhelando dormir. Uno y otro nos habíamos consumido hasta límites inconcebibles y no teníamos a nadie que nos aconsejase que nos largásemos a cualquier sitio y descansáramos. Estuvimos 2 semanas sin llamarnos por teléfono y entonces de repente la prensa, fundamentalmente la británica, que es muy amarillista, aparece la prensa plagada de historias de ruptura entre los Smith. Para obviar la duda, evitamos toda comunicación entre nosotros y yo me quedo contemplando la situación como detrás de un cristal. Es la apreciación de Morrissey respecto a esta defunción que no tuvo justamente ese certificado, pero que se da con el primer disco solista de Morrissey. Bueno, la compañía Rough Trade le dijo de hacer un par de videos, aprovechando la popularidad de la banda, ya convirtiéndose en una banda de culto. Entonces continúa Morrissey. El director Tim Broad entra en escena para organizar la cosa y hace un par de tomas, potajes como dicen en España, para Girlfriend in a Coma, que fue el gran éxito para mí de el tema que mayor difusión tuvo de esta placa y el que más me gusta, y para mí uno de los mejores temas de The Smith, si me apuran un poco, el mejor. Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Stop me. Que hay una muy buena versión de Mick Ronson del año 2007, creo, que es un temazo. Continúa Morrissey. Los resultados para ambas canciones son frustrantemente insoportables de ver. No les gustó un pomo. Aunque Tim, el director, hizo lo que pudo con aquel presupuesto de pacotilla. Bueno, término muy español y muy de los Simpsons, de pacotilla. Sí, era un presupuesto muy exiguo el que le dieron y no pudo hacer mucho. Igual Girlfriend in a Coma y Stop Me tienen muy lindos videos. Será que a mí me gustan los videos de bajo presupuesto. Al final, Rough Trade, el sello, decide no publicar Stop Me If You Think That You've Heard This One Before. Stop Me, le voy a decir ahora, debido a la referencia al asesinato en masa de la letra, y yo argumento que es un poco tarde para preocuparse de si se ofende a alguien. Palabras de Morrissey, y acá viene justamente esa controversia de la que habla Morrissey. La canción Stop Me está basada en la masacre de Hungerford, una tragedia, un asesino en serie, un joven llamado Michael Ryan, que aniquiló a 16 personas, asesinó, mejor dicho, a 16 personas, entre ellas sus padres y un policía de civil, hecho del que nunca se supo cuáles fueron los motivos, y eso sucedió en agosto del 87, un mes antes de la publicación del disco. Y bueno, generó controversia, el video no se quiso pasar, bueno, la censura, todas esas estupideces para mí que los medios meten para agarrársela con el artista, que no tiene nada que ver, que refleja una situación que lamentablemente había sucedido. Bueno, último disco de los Smith, Strange Way, Marr, Morrissey, Andy Rourke y Mike Joyce. Y bueno, una despedida que no fue una despedida como tal, sino que fue una despedida ambigua, pero fue el último disco de Smith. Permiso, salgo de escena, los dejo ahí con la remera de Depeche Mode un rato para que lo vean. Y vamos a los Pixies, sí. Bueno, el disco que mostré es el Indie City, pero el primer trabajo de el disco Strange Ways salió el 28 de septiembre de 1987, el mismo día, mismo año que Music for the Masses de Depeche Mode, y a su vez ese mismo día salió Come On Pilgrim, el primer trabajo discográfico de los Pixies. Los 3 discos salieron simultáneamente el mismo día. No sé cuál salió primero, estaría bueno saberlo,
pero bueno, mientras Depeche se terminaba de consagrar como banda multitudinaria, los Smith daban su último registro para separarse. En ese momento no se sabía mucho, pero se separaban. Había una banda oriunda de Boston, en los Estados Unidos, que publicaba su primer trabajo, un EP de 8 canciones, que no es considerado como el primer LP, que terminó viejo pero hermoso, de la banda, porque el primero es Surfer Rosa, ese lo consideran, pero es el primer trabajo, un EP, Come On Pilgrim, de los Pixies, agrupación que tiene uno de los mejores frontman, bueno, 3 grandes frontman, Dave Gahan, Morrissey y el señor Frank Black. Sí, Frank Black junto a sus compañeros Joey Santiago, David Lovering y Mrs. John Murphy. Mrs. John Murphy, como aparece en los créditos de Come On Pilgrim, es ni más ni menos que la grandiosa Kim Deal. Este disco fue editado por 4AD, el sello británico de culto, porque bueno, le acercan al dueño, al responsable de esta compañía indie británica, el manager de los Pixies, que era el manager de Throwing Muses, una copia para que lo escucharan. Y bueno, le llamó la atención, no estaba muy convencido, pero bueno, de las 16 canciones o 17 que había, se seleccionaron 8. De esas 8 canciones que conforman Come On Pilgrim, 7 después las regrabaron en otros discos de los Pixies, como por ejemplo Caribou, que es un temazo. El nombre, que es bien cristiano, bien religioso, vengan peregrinos, lo tomaron de un cantante cristiano norteamericano llamado Larry Norman. Y acá, fíjense, tengo una revista Rock and Pop. Esto para mí, por más que esté la virtualidad y demás, me encantan estos objetos culturales. Tener un disco, bueno, un CD en este caso, acá lo voy a mostrar. Tener un libro, tener una revista para mí es invaluable, ¿no? Es algo hermoso. Miren cómo está descascarada, se está rompiendo, pero resiste. 29 de diciembre del 88 salió esta revista, tenía 16 años, la mítica Rock and Pop. Había mucha información de bandas, artistas conocidos, pero a su vez de otros que, por ejemplo, yo no tenía idea. Por ejemplo, acá descubrí a los Ataques 77, Todos al Obelisco, una banda reggae que sacó solamente un disco, Los Corniculados de Santorini, nombre muy lindo para una banda que creo que no llegó a sacar nada. Y ahí aparecen los Pixies. Me acuerdo, siempre me llamó la atención por los dibujitos, Pixie Dixie, que eran esos ratoncitos, creo que de Hanna-Barbera. Y me llamó la atención esta banda. Y bueno, fíjense, la traducción y adaptación de esta nota es de un periodista que yo admiro mucho, Alfredo Rosso. Y bueno, y acá comenta las circunstancias de su formación. Imagínense, yo tenía 16 años, no tenía ni remota idea de lo que eran los Pixies y estaba leyendo esto. Las circunstancias de su formación, por ejemplo, suenan familiares, casi un estereotipo. El cantante Francis Black, o Frank Black, o Black Francis, siempre fue mutando, y el guitarrista Joey Santiago compartían un cuarto universitario en Boston y descubrieron que querían tocar rock and roll. Al poco tiempo dejan los estudios para concentrarse en su música, recolectando a la bajista Kim y al batero Dave Lovering para grabar un demo de 18 canciones. Yo dije 16, 17, 18 canciones tenía el demo. Esta cinta impresionó tanto a los ejecutivos del sello inglés 4AD que 8 de esos temas fueron inmediatamente editados bajo el nombre de Come On Pilgrim de 1987. Acá se hacía una referencia a Surfer Rosa, que había salido justamente ese año. Son temas quebradizos, misteriosamente evocativos de un paraíso perdido de sonidos de garage. Construidos en base a riffs y ritmos de rock clásico, sugerían además algo más oscuro y profundo. Aparecen en las letras textos bíblicos, alusiones a la muerte, al dolor físico. No era un disco gore, ni mucho menos, pero tenía esas alusiones que hacían referencia a la educación cristiana de Frank Black. Este disco fue justamente la patada inicial, el puntapié inicial para que los
Pixies tuvieran justamente un material para presentar. Este material llegó a Europa, tuvieron mucho éxito en Europa. Primero tuvieron éxito en las radios universitarias norteamericanas, pero fundamentalmente en Europa. En el 88 hacen una gira por el viejo continente y ahí se convierten en un gran fenómeno. Tal vez no tienen el mérito que realmente deberían tener, el crédito, porque es una banda crucial. De hecho, yo siempre recuerdo y comento una anécdota relacionada a David Bowie. En una entrevista le decían por el boom de Nirvana qué opinaba y el Duque Blanco se enojaba y decía: no, esto que está haciendo Nirvana lo hizo 3 años antes Pixies, como diciendo: vamos, loco. Y Kurt Cobain, tipo sincero, además de ser un músico de la hostia que yo admiro muchísimo, muy sincero, siempre dijo en algunas entrevistas o en donde salía el tema que Nevermind es un disco que estaba basado en Pixies, que ellos querían sonar como los Pixies, ni más ni menos. Pero bueno, ese es el primer disco, el primer trabajo, mientras se me destartala la revista, pero sigue, fíjense, estaban los Cadillac con el ritmo mundial, Morris, Carlos Salomar, que estuvo en Doble Vida con Soda, bueno, un montón de cosas. Alguna vez voy a hablar de revistas si me lo piden y voy a hacer un video alusivo. Obviamente me interesa conocer tu opinión. ¿Cuál es la canción que más te gusta de estos discos? Bueno, yo ya las nombré, de Depeche, de Morrissey y bueno, el Caribou de Pixies. Comentarios, un me gusta, suscríbete, no te olvides de eso. Y bueno, ¿sabías qué? Y acá me voy a traer los libros. Sí, me voy a traer los libros, salgo de cámara, ya lo saben. ¿Sabías que un 28 de septiembre del año 1987, hace exactamente 38 años, se publicaban 3 grandes discos? Uno que catapulta a la fama a una banda, el otro la separación y el tercero el primero. O sea, aparece, la cabeza de ellos aparece en el mundillo del rock por primera vez. Se publicaba de Depeche Mode, Music for the Masses. De The Smith se publicaba Strange Ways, Here We Come, y de los Pixies, que acá hay una foto de Frank Black medio fuera de foco, se publicaba su primer trabajo, Come On Pilgrim. ¿Lo sabías?